Santiago, Santiago. viajo después de la comisión. Es que si Bueno, no me tengo que levantar a las 6:30 como Jorge, por eso es que me da un poco lata, pero aprovechando que todavía estamos telemáticos en realidad. bueno, en nombre de hoy en la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, hay excusas del señor subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño, el señor Julio Pertusé, para asistir a esta sesión, y comunica que en su representación asistirán el jefe de división de asociatividad, señor José Manuel Enrique, y la coordinadora legislativa y jurídica, señora Jimena Contreras. También hay una solicitud del señor Patricio Molina, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, en el sentido de formar parte de la mesa de trabajo que se formó la semana pasada en el contexto de la discusión del proyecto que prorroga la vigencia de la ley 21.249. Y finalmente hay una carta de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, dirigida a la presidenta del Senado y también a los senadores y señoras senadoras de Quintero de la Comisión, para referirse a lo planteado por ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, la discusión del proyecto precisamente que prorrogó la vigencia de la ley 21.249. Eso es todo, señor presidente, señores senadores. Perfecto, entonces pasemos al orden de la tabla, al primer proyecto. Álvaro. Jorge. Perdona, una consulta y comentario antes de iniciar la sesión. A propósito de la comisión mixta que tuvimos con la Cámara, que generó tanta pasión en el debate ahí, si se podía tocar algún tema distinto a lo que era el punto de controversia entre la Cámara y el Senado, en este asunto de las tarjetas y el retail y los consumidores, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que me sorprendí que fuera este es un comentario entre nosotros nomás, que fuera tan apasionado y tan categórica las posiciones, porque me parecía que si había alguna duda o inquietud se podía haber conversado, se podía haber analizado, como hacemos siempre. Pero después, después pregunté y me di cuenta que, claro, había uno un poquito mayor. Y me contactó la gente los representantes del mundo del retail que se sienten muy perjudicados respecto de lo que es el tema de las tarjetas y los descuentos, sobre todo con respecto a la banca organizada, fundamentalmente los 2 o 3 bancos que manejan ese tema. Entonces dicen, bueno, aquí una buena intención lo que está generando es un efecto un poco complejo para un sector, favoreciendo al sector financiero bancario, dejando en desmedro a los otros. Yo no sé cómo se llegó a esa situación o no, pero el problema que veo es que efectivamente, si la información que ellos entregan es la correcta y me entregaron una larga argumentación, podemos estar generando un problema nosotros sin quererlo. Y me pareció que a lo mejor se podía, por último, escucharlo en la comisión mixta, aunque haya negativas de algunos colegas diputados, sobre todo me di cuenta que ellos eran los más efusivos. Pero me parece que por lo menos habría que escucharlo, porque si no, nos van a cargar la mano después a nosotros, si es que efectivamente, como han dicho algunas organizaciones de consumidores también, que definitivamente el perjudicado puede llegar a ser el consumidor al no tener la posibilidad de hacer uso de algunos descuentos, facilidades que unilateralmente cada empresa hará. Entonces me quedé preocupado, por eso se lo planteo, presidente. Yo no sé cuál es la postura del resto de los colegas, pero creo que el tema se planteó en la mixta, lo tiene que resolver la mixta. Aclarar esa situación. ¿Ah? Sí, el tema se planteó en la mixta se reúne mañana a las 3 de la tarde, creo, Pedro, ¿no? Sí. Sí, mañana. Por tanto, la mixta es la que tiene que resolver.
En todo caso, no hubo acuerdo para abrir temas que no estuvieran en la controversia. Si se quiere plantear el tema, se tendría que ver mañana, pero es la mixta la que tiene que resolver. No, Presidente. sí, Álvaro, sí, ya sé que resolvió la mixta. Y basta que uno se oponga y resuelve la mixta. Así es el punto mío. No, lo que digo es que deberíamos conversarlo en la mixta, mañana a las 3 de la tarde. Presidente, Carmen Gloria. es que yo coincido con el senador Pizarro que efectivamente, más allá de estar en una posición o en otra, el tema hay que discutirlo porque va a quedar con ciertos temas inconclusos en términos de que la libre competencia con ese articulado como quedó no existe. O sea, estamos generando una distorsión, en mi opinión, en mi humilde opinión, y sabemos que es así. Entonces, yo creo que al menos debiéramos discutirlo técnicamente y escuchar a las personas especializadas respecto del tema. Si esto no es ponerse en una posición o en otra, es como tener conciencia que algo no está perfecto, no es lo mejor, y simplemente por un tema reglamentario tengamos que dejarlo así. Yo también coincido en que al menos debiéramos intentarlo mañana nuevamente y tratar el tema, al menos que quede en la historia de la ley que hicimos el intento de parte de la Comisión del Senado que está integrando esta mixta para por lo menos analizar el tema. Lo peor es no analizarlo. Yo también coincido con el senador Pizarro. Eso solamente, presidente. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que, mire, yo fui testigo de la presentación de ese proyecto en la Cámara y la verdad que la intención siempre fue eliminar algún tipo de priorización, fidelidad y en definitiva generar un espectro más amplio cuando se trata justamente de favorecer con ciertas en este caso, oferta o cosas a los clientes. Pero luego también me queda la duda respecto a si esa orientación queda plasmada en la ley y no se restringe a tal manera que puede perjudicar a los consumidores. Yo soy de la misma idea de la senadora Carmen Gloria y del senador Pizarro, de que pudiéramos por lo menos escuchar, tener un informe a lo mejor actualizado. Y creo que sería importante a propósito de que generemos una ley que no vaya a perjudicar, pero al mismo tiempo tener la suficiente solidez y claridad para pensar que el objetivo que se tuvo se logra y si no, que no perjudique. Eso, presidente. Gracias, Loreto. Bueno, mañana a las 3 de la tarde se reúne la mixta y ahí deberá plantearse el tema. Porque obviamente si se toma una decisión, esta decisión puede ser revisada por la propia comisión. Ok. Bueno, seguimos entonces con el orden de la tabla. Pedro. Presidente, en esta sesión la tabla está formada por 3 puntos. El primero de ellos es el proyecto de ley. En segundo, trámite constitucional que modifica la Ley General de Cooperativas para extender transitoriamente el plazo dentro del cual deben celebrarse las juntas generales de socios y hacer presente que este proyecto tiene urgencia calificada de suma. Pongamos entonces el proyecto en la pantalla, por favor, Pedro. Sí. Robert, estamos compartiendo la pantalla. Vamos a ver ahora la relación del proyecto. Los aspectos más importantes, otorgar a las cooperativas transitoriamente y a propósito de la pandemia generada por el COVID-19, flexibilidad para celebrar y convocar a las juntas generales de socios. El origen de este proyecto es una moción de los diputados señores Gonzalo Fuenzalía, Giorgio Jackson, Harry Jürgensen y de las diputadas señoras Carol Cariola, Daniela Chirardi, Jimena Santón, Camila Vallejo y Jael Joemans. Chicardini. Daniela Chicardini. Chicardini, de verdad. Eso es lo sustantivo. Está con nosotros representantes del Ministerio de Economía, y ahora vamos a ver el proyecto en sí en un comparado y Jimena Contreras me adelantó que el Ejecutivo tiene una propuesta como para complementar la norma que propone el proyecto. Eso es, presidente. Le damos la palabra al Ejecutivo entonces para que resumirán sobre el proyecto. Este proyecto ya, perdón, el que aprobamos fue el que permite el retiro de excedentes sin realización de juntas de Así es, sí. socios. Sí. Perfecto, este es distinto. Jimena, o no sé quién va a hacer el uso de la palabra por el Ejecutivo.
Presidente, por su intermedio, saludar a toda la comisión, darles las gracias y también como volviendo a lo que señalaban los senadores al principio, yo valoro muchísimo y nosotros como ejecutivo y como ministerio el ánimo que siempre tiene la comisión de ir un poco más allá y analizar los temas desde todas sus perspectivas e impactos técnicos, de tal manera de legislar de manera responsable, teniendo en cuenta todos los efectos que eventualmente pueden tener las normas. Así que eso yo se los agradezco mucho. Ahora, en respecto de los proyectos de cooperativas que están hoy en tabla, me gustaría que le pudiera dar la palabra al representante de la División de Asociatividad del Ministerio, que es el señor José Manuel Enríquez. Señor Enríquez, como tenemos 3 proyectos, yo le propongo que, porque este proyecto a mí me da la impresión que va a ser relativamente fácil de resolver, entonces, que exponga sobre el primer proyecto, porque después tenemos que resolver el proyecto que viene de la Cámara. Y después, el tercer proyecto, que un proyecto que promovió el senador Aravena, ese probablemente requeriría más explicación y no lo vamos a resolver en la sesión de hoy día, sino que hoy día más bien debe empezar el debate. Entonces, le sugiero que solo exponga respecto al primer proyecto para poder despachar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a los senadores presentes en la comisión y me parece muy bien la propuesta en el sentido de que comencemos con el primer proyecto de la tabla. Como se mencionó, este proyecto tiene por finalidad extender excepcionalmente, por el tema de la contingencia sanitaria, el plazo que tienen las cooperativas para celebrar sus juntas generales de socios de carácter obligatoria, que es una obligación legal, está en el artículo 6 de la Ley de Cooperativas, el cual señala que estas entidades, dentro del primer semestre de cada año, deben desarrollar sus juntas generales, viendo ciertas materias obligatorias que también están expresamente señaladas en la ley. Como Ejecutivo y como División de Asociatividad valoramos el proyecto, así se dijo en la Comisión de Economía de la Cámara, es un proyecto que le da certeza jurídica a las cooperativas, que tienen esta obligación legal de celebrar las juntas de socios y por el tema de la contingencia sanitaria, tanto para el ejercicio 2020 y para lo que va del ejercicio 2021, se ven en la incertidumbre de cuándo van a poder ejecutar esta obligación o cumplir con su obligación legal, teniendo muy en cuenta, y esto es muy relevante para las cooperativas, el número de socios y de personas que participan en esta junta, cuánta gente componen las cooperativas, que es un número mayor a que otros tipos societarios o asociativos. Entonces, en esa línea, valoramos el proyecto y nos gustaría proponer algunas especificidades muy puntuales que entendemos que pueden mejorar el proyecto, y son 2 principalmente. La primera, que el proyecto lo que señala es que luego de los 90 días determinado el estado de excepción constitucional, las cooperativas tienen que celebrar su junta general de socios. Entonces, la idea nuestra es que, si bien por un lado podemos tener finalizado el estado de excepción constitucional, pueden existir medidas restrictivas de la autoridad sanitaria que restrinjan el número de personas que se pueden juntar en espacios públicos o cerrados. Entonces, en esa línea, el proyecto, como está redactado, puede tener la complejidad de que, si bien vamos a estar sin un estado de excepción constitucional, las personas que participan en las cooperativas, sus socios, no se van a poder reunir por algunas prohibiciones de la autoridad sanitaria que, como todos sabemos, hay que respetar. Entonces, en esa línea se podría agregar una sugerencia al proyecto, que esta obligación es sin perjuicio de las restricciones vigentes a la fecha de celebración de esta junta que pueda imponer la autoridad sanitaria respectiva. Con eso creemos que el proyecto es más completo, queda cerrado en toda su arista sanitaria, y es la propuesta que tenemos como Ejecutivo. En segundo lugar, el proyecto solo se refiere como materia a tratar en esta junta de socios a los literales A y B del artículo 23 de la Ley de Cooperativas. En términos simples, el literal A tiene que ver con la memoria y los estados financieros, y el literal B con la distribución del remanente y el reparto del excedente. Como señaló el presidente de la comisión, hay una ley o un proyecto de ley, una ley que ya está aprobada para el ejercicio 2020, se está viendo por el 2019, perdón, y se está viendo por el ejercicio 2020, que tiene cubierto el tema de la distribución del remanente. Entonces, lo que quedaría por
tratar en esta Junta es el tema de los estados financieros, memoria y el informe de la Junta de Vigilancia, pero también somos partidarios de incluir el literal C del artículo 23 de la Ley de Cooperativas, que se refiere al tema de las elecciones de los integrantes del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia como órgano de control interno y de la Comisión Liquidadora en aquellas cooperativas que están en disolución. Esta sugerencia la hacemos pensando en que probablemente el proyecto original no incluyó esta materia, que es una de las 3 obligatorias que se tienen que ver todos los años en esta Junta, por la vigencia de la Ley 21.239, que es la que prorrogó el mandato de los directorios y órganos de administración de una serie de organizaciones, no solo las cooperativas, las juntas de vecinos, las asociaciones de consumidores, las asociaciones gremiales, corporaciones, fundaciones. Entonces, esa ley otorga un plazo de 3 meses luego del término del estado de excepción constitucional para celebrar las respectivas juntas de socios o asambleas y elegir a los directorios que hayan vencido en este periodo de contingencia sanitaria. Pero somos partidarios ahora como Ejecutivo de incluir expresamente este literal C y que no quede de manera separada en la Ley 21.239 el tema de las elecciones, y que las cooperativas tengan la certeza que en esta Junta van a ver las 3 materias. El plazo es coincidente a todo esto, ¿eh? El de la Ley 21.239 es de 3 meses, el de esta ley es de 90 días, así que independiente de la forma en que se cuente, es prácticamente el mismo plazo en que las cooperativas seguirán con su tradición de tratar las 3 materias obligatorias en la Junta General de Socios que puedan celebrar luego del término del estado de excepción constitucional, y de que tampoco hayan restricciones de la autoridad sanitaria en esta materia. Gracias. Yo entiendo que la ley 21.270 estableció la posibilidad del retiro de los excedentes, de la distribución de los excedentes para el año 2019. Nosotros aprobamos hace varias semanas atrás, no sé en qué estado de tramitación está, el retiro de los excedentes del año 2020. Y es una ley que fue aprobada unánimemente, así que lo más probable es que se apruebe. Está para promulgación, presidente. Disculpe que lo interrumpa. Fue despachada por ambas cámaras, perfecto. Sí. Yo me acuerdo que el Senado la despachó. Yo no sabía si iba a tercer trámite o algo por el estilo. Bueno, entonces está para promulgación, lo que significa que entraría en vigencia muy pronto. Entonces, lo que habría que resolver ahora es, respecto de aquellas materias no comprendían esa ley, la exención. ¿Será posible que el Ejecutivo, en el texto que está en el artículo 13, haga las modificaciones para que las podamos ver en pantalla? Yo entiendo que la segunda modificación era agregar la letra C. Yo lo comparto, presidente. Yo lo comparto, perfecto. Yo lo tengo. Presidente. Jorge, adelante. Una consulta al Ejecutivo y al resto de los colegas. Esta es lógicamente una norma que está hecha exclusivamente para la situación que estamos viviendo. Pero estaba pensando si no es posible, a partir de esta norma, mejorarla de manera de que pueda ser aplicable en cualquier otro tipo de emergencias similares a las que estamos viviendo. Porque lo que planteaba el señor Enrique respecto de que, por ejemplo, si lo ligamos solo al estado de excepción, pero después hay otras normas sanitarias que siguen restringiendo aforo o colocando algunas limitantes, deberíamos tener como una norma que cuando se produzca este tipo de situaciones, independiente si es sanitaria, si es terremoto, si es inundación, lo que sea, que impida el normal funcionamiento, tener el camino establecido en las normas en situaciones especiales. No sé si se lo plantearon, para no estar legislando cada vez que se produce una situación de este tipo. Tenemos que empezar a hacer leyes especiales. Nosotros, por ejemplo, para el terremoto de 2010 tuvimos que hacer varias normas especiales para lo que eran los efectos de ese terremoto y cómo funcionar. Pregunto, si es que lo pensaron nada más, se me está ocurriendo ahora el por qué tenemos que estar haciendo leyes especiales cada vez y caso a caso. Ofrecer la palabra sobre este punto. Gracias, presidente. El proyecto tiene, si bien está acotado al tema de la emergencia sanitaria de COVID-19, tiene cierta amplitud en el sentido de que la redacción habla de los ejercicios que se encuentren pendientes de pronunciamiento por parte de la respectiva Junta General. Ahí tenemos cierta holgura y espacio porque cooperativas por algún tema puntual, principalmente de aforo,
puede que estén restringidos para el ejercicio 2019, 2020, 2021, y a lo mejor, no se sabe la evolución del tema de la pandemia, podría incluir alguno otro en el futuro. Entonces ahí hay ciertos pasos. Respecto a que sea permanente, como idea, a mí personalmente me parece bien. El tema es que como está en un artículo transitorio y está específicamente asociado al tema de COVID-19 y del decreto que decretó, valga la redundancia, el estado de excepción constitucional, entiendo que las modificaciones tendrían que, a la redacción del artículo, tendrían que ser un poco más amplias que solo dejarlo de manera permanente, si bien es un transitorio, que quedara de manera permanente. Pero, como les comento, hay cierta amplitud y no está cerrado solo los ejercicios 2019 y 2020, que son los principalmente afectados ahora por el tema de la pandemia de COVID. Se ofrece la palabra. Presidente. Pedro. Usted hizo alusión al proyecto que se encuentra en trámite de promulgación referido a los excedentes de las cooperativas. Ese proyecto también incluye un artículo 13 transitorio. Desde esa perspectiva, este artículo 14 tendría que ser 14, exacto. O si no, agréguese, o si no, puede ser agréguese un nuevo artículo nuevo, sí. Y en la promulgación le ponen el número. Así es. Ya, entonces agréguese un nuevo artículo transitorio. Sobre lo que planteó Jorge, yo no sé si era posible trabajar un proyecto, porque mira, nosotros hemos establecido postergación de la elección de las organizaciones sociales, juntas de vecinos, no sé qué más. Hemos establecido retiro de excedentes de las cooperativas, hemos establecido ahora digamos, prórroga para efectos de la relación de la Junta General, la realización de la Junta General. Entonces, no sé si era posible trabajar una especie como de proyecto de emergencia, o para las emergencias, que establezca algo así como que determinadas autoridades, bajo determinados supuestos, pueden autorizar estos mecanismos de excepción. Y la autoridad es la que lo califica, la autoridad respectiva. O sea, en el caso de las cooperativas, el Ministerio de Economía. En el caso de, yo no sé cuál es el caso de las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, cuál sería el organismo, pero establecer que, en definitiva, la autoridad califica y puede decir ya, excepcionalmente, dado que se enfrenta a una emergencia de tales características que impide la realización de reuniones presenciales, entonces se autoriza o que se sesionen de manera remota, o autoriza la postergación de estas sesiones hasta que se puedan realizar presencialmente, de acuerdo al caso. Y esa podría ser una especie como de ley especial y permanente para la emergencia. Un poco acogiendo lo que plantea Jorge, no tener que estar legislando permanentemente. Es cierto que una situación como la del COVID no se había producido en mucho tiempo, pero no se puede descartar para el futuro. Y la verdad es que hemos aprobado, no sé, yo calculo por lo menos unas 10 leyes que hemos establecido solo respecto a estas materias. Por lo demás, las leyes de la emergencia son muchas más. Entonces podríamos trabajar quizá una propuesta en esa materia. Sí, efectivamente, como le conté ayer, después de que hablamos, le mandé el papazo que me llegó de la ley de transparencia, donde me dice que la reunión es el jueves a las 3:30 con Vargas. Algo pasa que estamos con otra reunión. ¿Qué alguien tiene? A la reunión con Vargas no estamos invitados los demás, así que si pudiera apagar el micrófono. Eso es. No sé quién apagar el micrófono, por favor, porque a la reunión con Vargas no estamos invitados los demás. Presidente. Sí, adelante, Carmen Gloria. A mí me parece buena idea, sobre todo, incorporar el tema de medios telemáticos como una alternativa para este tipo de reuniones y algún sistema de autentificación que habría que trabajar. Yo creo que ahí el Ejecutivo podría cooperarnos con un proyecto de ley que pudiera, de alguna manera, abarcar todo, porque hemos hecho varias leyes al respecto, en el tema indígena, bueno, que es otra comisión, pero igual la Comisión de Gobierno autorizó el que no se hicieron reuniones anuales para mantener vigencia. O sea, este es un tema que yo también coincido que va a ser permanente. El mundo cambió y la verdad las cosas que hoy día estamos con amenazas de pandemia, vamos a tenerlas siempre. Entonces es bueno legislar como pensando en que no tenemos que cada vez que estar en una situación tener que estar con estas urgencias. Así que yo creo que es una buena idea el poder
de una u otra manera hacernos cargo también del sistema telemático y de la autentificación de firma electrónica, cosas por el estilo, para efectos de que quede todo en norma y todo en regla para el Ministerio de Economía, que finalmente es el que pide después estas actas para resguardo. Eso. Se ofrece la palabra. Bueno, podríamos trabajar un proyecto en esa materia. Yo creo que es muy importante que haya alguna autoridad que califique la situación de hecho para aplicar el mecanismo de excepción, porque en caso contrario se puede producir un abuso de parte, no sé, de una determinado dirigente de una organización social o de quien sea parte de una cooperativa y esté dirigiéndola que quiera evitar cumplir con la normativa legal y por tanto si lo califica solo esa persona obviamente se puede prestar para abuso. Pero yo no sé si es posible que trabajar un proyecto con el Ejecutivo acogiendo el planteamiento de Jorge Pizarro. ¿Sí? Por su intermedio, nosotros no podemos estar más de acuerdo con lo que plantean, nos parece que es mucho más eficiente, además, más actualizado y efectivamente estamos en una situación donde nos vamos a ver expuestos a este tipo de emergencias y debiéramos responder de manera más eficaz y rápida. Entonces nosotros podemos trabajar en conjunto, tal vez con sus asesores en alguna propuesta de esta naturaleza. Para el caso de las cooperativas, sería lo que podemos hacer nosotros que está dentro del ámbito de nuestra competencia y que pudiéramos comprometernos ahora a analizar en más detalle. No sé si a ustedes les parece. Perdone, ¿puedo sugerir algo, Jimena? Que no solamente viéramos, o sea, por lo menos nos pongamos en el caso de las asociaciones gremiales. Los gremios, ustedes también están a cargo de ellos, ustedes son los que llevan y son los que resguardan la vigencia de los gremios en Chile, vinculados a lo económico. Entonces yo sugeriría que en la discusión podamos también conversar, si es posible, no solo las cooperativas, sino también los gremios. Eso ayudaría. Sí, perdón, muchísimo. senadora. Yo me refería a las entidades que están dentro del ámbito de nuestra competencia, incluidas, por supuesto, las asociaciones gremiales que son también supervisadas por el Ministerio. Así que ningún problema. Yo fui muy acotada en mi exposición. Perfecto. Entonces vamos a hacer un compromiso y vemos cómo constituimos un equipo de trabajo al respecto. Respecto al proyecto, deberíamos votarlo primero en general y después en particular. No sé si hay algún comentario sobre el texto que se presenta en pantalla y lo que está subrayado en amarillo, que es lo que se ha agregado. Yo tengo una duda. ¿Qué significa o cómo lo entiende? Porque yo lo entiendo, puede estar interpretado de una manera errónea. Lo anterior sin perjuicio de las restricciones vigentes a la fecha de la aceleración. Porque yo entiendo que lo que puede ocurrir es que se levante el estado de excepción constitucional de catástrofe, pero que sigan existiendo medidas sanitarias de restricción a la movilidad. En ese caso, el sin perjuicio significa que de todas maneras pueden hacerlo. ¿Qué es lo que plantea el Ejecutivo respecto de esa situación? Gracias, presidente. Razonable la duda. En medio, el término sin perjuicio busca que, en el fondo, esta obligación que surge a partir del término del estado de excepción constitucional no sea cumplida por las cooperativas, en un sentido distinto al que lo mencionó usted. Entonces, perfecto. Si la redacción actual se presta para algún tipo de confusión, podríamos buscar una mejora en la redacción. Pero la idea central de esto es que si hay un término de estado de excepción constitucional, pero existen medidas restrictivas de la autoridad sanitaria vigente, las cooperativas, en el fondo se suspenda esta obligación hasta que las medidas de la autoridad sanitaria lo permitan. Y en el caso de las cooperativas tiene, como les dije al principio, mucha importancia por el número de personas que reúnen en sus juntas de socios. Así que es probable que, más allá del término del estado de excepción constitucional, sigan algunas medidas de prohibición de reunir cierto número de personas en espacios públicos o privados. Jorge, ¿tú ibas a decir algo? No, yo iba a pedir justamente que aclarara, que entendiéramos mejor cuál es el objetivo. Pero ya me lo aclaro, no hay problema. Yo entiendo que el sin perjuicio significa lo que dice el Ejecutivo. Que la interpretación contraria a la que yo planteé. Pero yo no sé si a todos les queda claro.
O sea, tienen este plazo para hacerlo, ahora sin perjuicio de las restricciones vigentes a la fecha de la celebración. Sí, porque si siguen las restricciones, lo que importa, lo que manda ahí es la restricción sanitaria. No es el término del estado de excepción. Sí, entonces yo creo que la redacción está bien. Entendiendo que, Pedro, que ahí en el informe quede claro que no podrán realizarlo, obviamente, si es que existen este tipo de restricciones. Además, entendemos que estas restricciones no solamente son de carácter nacional. Y por tanto, podría haber algunas cooperativas que puedan hacerlo y otras que no. ¿Algún otro comentario? Presidente, yo creo Sí. que efectivamente es necesario refinar un poco la redacción de esta parte final, porque Ya. en el fondo el propósito principal de la norma es extender el plazo de las cooperativas para cumplir con la obligación de celebrar las juntas generales. Entonces no va a ser que eso, la parte final que dice lo anterior, sin perjuicio de las restricciones vigentes a la fecha de celebración, debilite el sentido último de la ley. Lo que pasa es que esta excepción final está referido a las materias que están contenidas en esos literales y que fueron explicadas por los representantes del Ejecutivo. Entonces yo creo que habría que hacer un ajuste para que la excepción se refiera a ese aspecto particular, no que se extienda el plazo de la cooperativa para cumplir con su obligación. A menos, así lo veo yo. Si dijera sin perjuicio del cumplimiento de las restricciones vigentes, que le agregamos la palabra cumplimiento, o sea, lo que estamos diciendo es que habiendo restricciones tienen que cumplirse, punto. Las restricciones priman por sobre lo que dice esta ley. Sí, pues ese es el objetivo. Si operamos en la línea de lo que dice don Pedro, se podría entender lo contrario, que se tiene que hacer igual aunque tenga restricciones. Digo, lo anterior, es que, sin perjuicio del cumplimiento de las restricciones vigentes a la fecha de la celebración impuestas por la autoridad sanitaria. Eso puede ser, sin perjuicio del cumplimiento de las restricciones vigentes. O sea, lo que estamos diciendo es que se amplía el plazo, pero incluso en esa ampliación de plazo, si hay restricciones sanitarias, no puede sesionar, punto. Ahí veremos cómo se resuelve. O se extiende el plazo, pero si existen estas restricciones sanitarias, se extiende aún más. Esa es otra alternativa. Es otra Presidente, alternativa. Yo Sí, creo que adelante. está bien redactado, Sí. Perdón. Tomando gracias, presidente. Tomando la sugerencia de unos senadores que fuera más directa la redacción, quizás podemos proponer que diga lo anterior, mientras no existan restricciones vigentes a la fecha de la celebración impuestas por la autoridad sanitaria. Eso puede ser también. Es una redacción un poco menos jurídica, si se quiere, pero es más precisa y no tiene doble interpretación. Es más entendible porque además establece un plazo sin ponerle fecha, pero amplía el plazo. A mí me parece bien la sugerencia, presidente. ¿Puedo poner en pantalla entonces, Pedro? Lo que pasa es que Pedro plantea otra cosa, que ¿qué pasa en el caso que no pueden sesionar dentro de ese plazo? Se extiende entonces. Por eso es que la redacción es buena, presidente, porque si no pueden sesionar porque hay restricción, se entiende que mientras exista la restricción no pueden sesionar. Apenas se levante la restricción, están obligados a sesionar. Ya. ¿Puedes poner en pantalla entonces la redacción? Sí, lo anterior, mientras... ¿Puedes repetir la redacción? Yo voy a dejar de compartir porque este texto yo no lo puedo modificar, pero voy a dejar de compartir. No sé si puede compartir Jimena. No, perdón, ese texto, ¿quién lo está compartiendo? ¿Jimena lo estoy compartiendo yo, pero no lo puedo modificar este texto porque está en un formato que no me permite modificarlo, claro. Ya, si lo pudieran modificar y ponerlo en pantalla para estar seguro de lo que estamos probando. Ya. Jimena, tú lo estás proponiendo, tú lo estás modificando, perfecto. Es que es una propuesta del Ejecutivo esto. Sí, dennos un segundito para hacer el ajuste en el texto. Y vamos a votarlo en general y particular para despacharlo.
Está pasando mucho frío el senador Durán, parece. No se acostumbra al clima de Ñamarino. No, presidente. Lo que pasa es que está solucionando un tema que está pendiente. Presidenta, aprovecho a preguntar, Sí, Loreto. ¿qué ocurre con la reunión de las 12:30 que me llegó una convocatoria con los miembros de la Comisión de Economía a propósito de la propuesta de las pymes? Yo no sé el detalle, porque yo a las 12:30 tengo Comisión de Defensa y Seguridad. Ahí le vamos a preguntar a Jorge cuándo vuelva, porque eso es algo que está viendo la mesa del Senado. Ya, y lo otro era en relación a la mesa que se iba a constituir a propósito de la prórroga de los servicios básicos con el Ejecutivo. No sé si habrá alguna noticia de eso. No, todavía no hay noticia, y ahí la idea es que, porque no solo con economía, tiene que estar energía, Hacienda y Obras Públicas. Yo voy a llamar al ministro de Obras Públicas, que fue el que asumió el compromiso en la comisión, para ver cuándo la constituimos. Ya, solo... De hecho, el solo segundo presidente, proyecto porque... es sobre ese mismo tema. El proyecto que vamos a ver ahora es sobre el mismo tema. Pero debería constituirse esta semana. Sí, porque tenemos regional la otra semana, entonces ya no volvemos hasta el 18 de mayo, 17 de mayo, y el tiempo bien valioso, digamos. Totalmente de acuerdo. Aquí lo tengo, presidente. Ya. Lo voy a compartir. Esta parte me lo acaba de mandar Jimena Contreras. Con todo. Dice, Quiero otra con restricción de todo impuestos. De existir otras restricciones impuestas por la autoridad que impidan la celebración de la Junta General de Socios, el plazo de 90 días para su celebración comenzará a correr desde el término de esta. Presidente. Sí, adelante. La redacción que está propuesta ahí en pantalla creemos que es la correcta, porque incluye un punto que no habíamos conversado anteriormente, que es que hay que darle incertidumbre en el evento de no tener estado de excepción constitucional, pero sí existir medidas restrictivas de la autoridad correspondiente, cuándo o qué plazo iban a tener las cooperativas para celebrar sus juntas. Todos podríamos haber entendido que eran los mismos 90 días desde el término del estado de excepción, pero esta redacción incluye el plazo de 90 días para la celebración una vez que se termine las restricciones impuestas por la autoridad correspondiente. Entonces, ahí creemos que el artículo queda completo. Yo voy a proponer otro cambio. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero voy a proponer otro cambio. Que, para hacerlo coincidente con la otra ley que aprobamos, que diga 3 meses. Porque 90 días es similar a 3 meses, pero no es exactamente lo mismo. Y además con 90 días siempre la discusión si son hábiles, no hábiles, etc. 3 meses es muy simple porque el guarismo de la fecha del mes respectivo en que terminó, desde que se cuenta un plazo, se mantiene durante los 3 meses siguientes. Entonces, si el 15, si es salvo que sea un mes con menos días, si es el 31 y el mes siguiente de 30 días, el día 30, si es febrero, el 28. Pero es un plazo mucho más fácil de computar el de los 3 meses. Y además es el que aprobamos en la otra normativa, tengo entendido. Presidente. Sí. La modificación, totalmente de acuerdo con lo que se señala. Habría que hacerla también en la tercera línea del inciso anterior, que también habla de 90 días, y modificarlo por 3 meses. Y ahí queda coincidente con la otra ley. Perfecto. ¿Algún otro comentario para que votemos el proyecto? Ya. Entonces por parte del Ejecutivo, no, presidente. Vamos a tomar la votación. Que Pedro anote primero para que no... ¿Eso es lo que sugiere el Ejecutivo? ¿Lo estoy interpretando bien? Sí. No, hasta. No por 3 meses, hasta. Lo que pasa es que... ¿no? Perdón, por 3 meses. Por 3 meses, tiene razón, porque está extendiendo el plazo, sí, por 3 meses. Claro. Tiene razón. ¿Toma la votación, presidente? ¿O la damos lectura? Está mala la reacción en el amarillo, está rara, mire. Con todo existir otra restricción impuesta por la autoridad que impida la celebración de la Junta General de Socios, el plazo de 3 meses para su no.
Está raro. Claro, alude a los 3 meses del inciso anterior. Perfecto. Tiene razón, ya. Tiene razón, yo estoy equivocado. Ya, entonces vamos a tomar la votación en general. Perfecto. ¿Será posible votar en general y particular en una Por sola votación? supuesto, por supuesto. Perfecto. Entonces, A la toma la vez, votación. general y en particular a la vez. Presidente, solo una consulta que puedo estar equivocado, pero en la parte final que está con amarillo, comenzará a correr desde el término de esta. ¿Qué significa el término de esta? De las restricciones. Con todo de existir otras restricciones impuestas por la autoridad, bla, 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 comenzará a regir el término de estas. ¿De qué? De las restricciones. Ya, cuando hablamos de las restricciones, estamos hablando del estado de excepción. Estamos hablando de toda restricción que impida la celebración de la Junta General. Por tanto, podrían ser medidas sanitarias. Puede ser sanitario, puede ser de orden no en el público. marco del estado de excepción. Si eso es lo que se planteó como, lo que el Ejecutivo planteó, es que puede acabar el estado de excepción, pero se puede mantener para ciertas comunas o ciertas ciertos barrios de comunas restricciones sanitarias que no puedan reunirse. En ese caso, entonces, mientras existan esas restricciones, se tiene el plazo aumentado. Porque no todas las medidas sanitarias tienen su fundamento en el estado de excepción constitucional de calamidad, de catástrofe. Puede haber medidas sanitarias sin estado de excepción constitucional. Perfecto. Tomamos la votación en general y particular, una sola votación. Perfecto. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Por favor, señor secretario. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Senadora Carvajal. Senador Turana. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. A favor. Aprobado general y particular por unanimidad de los presentes, 4-0. Despachado. Perfecto. Despachado el proyecto. Pasamos entonces al segundo proyecto de la tabla. Presidente, este proyecto es un proyecto espejo y que la comisión ya lo tuvo presente cuando la semana pasada vimos la extensión del plazo de vigencia de la ley 21.249 que impide el corte de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red. Acá nosotros preparamos un texto comparado porque la estructura... le voy a pedir a Robert que hicimos un segundo texto comparado porque para mostrar que la estructura del proyecto es la misma, las medidas, o sea, las materias que aborda el proyecto también son las que considera el proyecto del Senado, y los resultados, algunos coinciden, otros difieren en un mínimo aspecto. El primero de ellos, su artículo único, el número 1, la prórroga de la vigencia de la ley, el Senado lo extendió hasta el 31 de diciembre del 2021, el caso de la Cámara hasta el 30 de noviembre del 2021. Pues más adelante, eso obviamente que se va repitiendo en el texto cada vez que se refieren a la fecha de vigencia de la ley. Después, en cuanto al número de cuotas en el cual la persona puede prorrogar la deuda que se va acumulando, el Senado lo amplió a 36 a 48 y en este caso, la Cámara también, en este caso coincide. Tanto el Senado como la Cámara, el proyecto del Senado como el de la Cámara amplían de 36 a 48 cuotas. Y después más adelante, lo mismo respecto del universo de los beneficiarios, la Cámara también, el proyecto de la Cámara también optó por ampliarlo a un 80%
de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares. Ahí está esa fecha. Y finalmente, el artículo transitorio, que ellos también lo comprenden, es similar en cuanto al fondo. En lo que sí, el artículo 11 de la Cámara precisa que el decreto que decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe fue del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, una mención que no está en el del Senado. Eso solamente es un aspecto más bien técnico. Mira, yo propongo lo siguiente, porque esta discusión ya la tuvimos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros despachamos este proyecto y el oficio de la Cámara llegó después, y después fue aprobado por el Senado en sala. Pero los diputados han reclamado de que el proyecto de ellos era anterior y que solicitan como diferencia que nosotros lo tramitemos. Entonces, como este debate ya lo tuvimos para no tenerlo de nuevo, lo que propongo es que aprobemos el texto del Senado en segundo trámite, que en rigor tiene una sola modificación sustantiva, que es que el plazo lo amplía del 30 de noviembre al 31 de diciembre. Y en todo lo demás es coincidente. Entonces yo propongo que en segundo trámite aprobemos el texto del Senado y lo despachemos con el texto del Senado. Así los diputados ven que nosotros efectivamente tramitamos su proyecto de ley. Los proyectos coinciden en lo sustantivo y la única diferencia es el mes de prórroga. Para no abrir el debate, porque podríamos abrir de nuevo el debate respecto a este proyecto, pero este proyecto ya lo aprobó la semana pasada tanto la sala tanto la comisión como la sala. No sé si habría acuerdo. Presidente. Sí, de todas maneras. No tiene sentido abrir discusión, en mi opinión. Sí. ¿Por qué dice que cambia el plazo, Álvaro, si hablan de los mismos 60 días? No, porque en el numeral 1, 2 y 7, me parece, ellos hablan del 30 de noviembre y el texto del Senado habla del 31 de diciembre. O sea, un mes más. Ah, ya, no es por el texto, que estaba leyendo el texto. Pedro, usted había pedido la palabra. Que desde el punto de vista del estado de tramitación de este proyecto, lo que corresponde es pronunciar al Senado, a la Comisión de Economía primero, al Senado después, es pronunciarse sobre el proyecto de la Cámara. Entonces, más que decir se aprobó con la única diferencia respecto de la fecha. Eso, porque como usted dice, es la única diferencia. Sí, o sea, usted esto lo tiene que interpretar reglamentariamente. Yo entiendo que se le haría un solo cambio, que es el 31 de diciembre. Exacto. Y en todo lo demás se aprobaría el texto de la Cámara. Presidente. Sí, Jorge. Lo que pasa es que, a ver, el proyecto que aprobamos nosotros está en primer trámite, ¿no es cierto? Pasó a la Cámara. Sí. Estamos viendo ahora desde la Cámara que ya fue aprobado y está en segundo trámite acá. Al aprobarlo nosotros queda aprobado ese texto. Que no, hay una diferencia. Hay diferencia, claro. Hay una diferencia. Que el 31, ¿no es cierto? El mes de diferencia que plantea el presidente. Así es. O sea, para ser práctico, este proyecto, aprobándolo tal cual, va a tener una diferencia con el del Senado, pero este proyecto, en estricto rigor, va a quedar aprobado. Pasaría a tercer trámite. Cámara, senador Pizarro, pasaría a tercer trámite por la modificación y el proyecto del Senado ya está en la Cámara, están en un estado de tramitación equivalente. Nuestro proyecto lo aprobó el Senado el miércoles de la semana pasada y está en la Cámara desde el miércoles pasado también. Estoy planteando otra cosa. Haga de cuenta que no existe el proyecto del Senado, que no hemos hecho nada nosotros y que recibimos este texto. Si este texto lo aprobamos tal cual, quiere decir que estamos aprobando el proyecto tal cual llegó de la Cámara. Así es. Si llegó de la Cámara tal cual, se despacha. Así es. No va a tercer trámite. No va a tercer son proyectos independientes. Sí. Entonces la consulta es, como ya no lo podemos fusionar, porque el nuestro ya se fue a la Cámara, ¿qué va a pasar?
es que vamos a tener 2 proyectos aprobados, salvo que la Cámara no tramite nunca el proyecto nuestro porque va a decir, mire, esto ya se aprobó en el Senado y se fue a trámite. O sea, se fue a despacho. Sí, lo Es que la se otra hizo, posibilidad. lo que se hizo en el primer proyecto, que ocurrió algo similar, es que la Cámara rechazó el proyecto del Senado y el Senado rechazó el de la Cámara y se convocó inmediatamente a la mixta. Bueno, es que eso sería lo lógico. Así salen Y los en la, 2 textos aprobados al mismo tiempo. y en la mixta se llegó a un texto único y además, para efectos de las mociones, se incorporó el del Senado y el de la Cámara. Como mociones, se informaron, podríamos decir, se informaron conjuntamente. Yo le sugeriría, presidente, que usted, como presidente de la comisión, hable con el presidente de la comisión de la Cámara, que me imagino que es donde está radicado el proyecto nuestro, y hagamos la misma operación. Y lo Ya, podemos hagamos hacer, eso, yo propongo. Pero si fuera así, eso es más rápido, pero iniciativa. Yo igual despacharía ahora este texto. Y por último, en sala se rechaza, sí, porque es probable que los diputados nos digan, no, queremos, bueno, en fin, que quieran que se les apruebe su proyecto. Yo hablé con el presidente de la Comisión de Economía, que es Jaime Naranjo. Presidente, pero igual tendría que ir a mixta por la fecha. El tercer trámite primero, senador Durana. No, lo que pasa es lo siguiente, que la única posibilidad de que ambos proyectos se tramiten conjuntamente, porque no olvidemos que los proyectos pueden ser refundidos cuando están en el mismo trámite constitucional, es decir, cuando tienen origen en la misma Cámara. Porque teniendo origen en distintas cámaras ya no pueden conseguir los trámites constitucionales. La única excepción que se ha hecho es que cuando llega a mixta 2 proyectos rechazados en segundo trámite, ahí se realiza un informe único y por tanto se aprueban ambos proyectos con un informe único. Y se ha promulgado el proyecto de ley con indicación de los mocionantes tanto de la Cámara como del Senado. Eso ya ocurrió en varias oportunidades. Fue el caso precisamente de esta ley 21.249. Sí, lo que yo digo es lo siguiente, que nosotros podríamos rechazarlo en sala. Si yo converso con el presidente de la Comisión de Economía y él está de acuerdo, el proyecto se rechaza en sala. Y ellos lo rechazan en sala y vamos a la mixta al tiro. Eso es lo que le estoy sugiriendo. Entonces, pero lo que sugiero es que igual lo despachemos afirmativamente a la comisión por si no fuera posible ese acuerdo, porque si no es posible ese acuerdo, tenemos que tomar y tramitar el proyecto. No, pues presidente, si nosotros lo aprobamos acá y no hay acuerdo y en la sala se aprueba, el texto de la Cámara que va más adelantado va a ser la ley. Lo que propone el senador Pizarro es aprobar el proyecto de la Cámara íntegro. Sí, pues. Sin modificaciones ahora. El artículo no es más que eso. Ya lo que usted propone es que la comisión apruebe este texto. Si llegamos al acuerdo, vamos a la mixta, y si no se aprueba este texto, ya hay ley. ¿Eso es? Mi punto es que los diputados puede que no quieran el acuerdo del rechazo recíproco para acelerar el plazo. Está bien, puede ser, pero si los diputados no quieren el acuerdo, entonces lo que va a pasar es que no van a tramitar, o van a rechazar el nuestro en la Cámara, o nosotros vamos a rechazar el de ellos en el Senado, por lo cual forzamos igual a la comisión. Ya, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora en la comisión? ¿Qué hacemos ahora en la comisión? Hay que aprobarlo para que usted en el informe en la sala diga que se rechaza, previa conversación con el presidente de la Comisión de Economía, ¿no? De la Cámara. ¿Y usted lo podría llamar ahora mientras vemos el otro proyecto? Bueno, pasemos al otro proyecto que se informe y yo voy a llamar al presidente de la comisión para hacer la tramitación del tipo de moneda. ¿Ya? Es la mejor idea. Entonces pasemos al otro proyecto. Perfecto. Ahí la senadora Aravena puede también explicar el proyecto que viene. Sí, yo no sé si Pedro, usted le da el... Perfecto. Nosotros compartimos. Sí, perfecto. Ya. Una relación, usted queda a cargo del... Siento una consulta, por favor. Loreto, adelante. Lo que ocurre es que me desconecté unos minutos y no sé si se llamó a votación. Si así fuese, quisiera solicitar que se incorpore mi voto, pero no sé si es así. Sí, ya se votó, pero se puede incorporar el voto porque estamos todavía en sesión. Ya,
Gracias, 5 por 0 entonces. Se aprobó en general y en particular el proyecto que Aprobado estábamos viendo antes. con las modificaciones que se Ahora, plantearon. Exacto. Perfecto. Entonces, gracias. Agregamos su voto. se agrega el voto de la senadora Carvajal. Ya. Carmen Gloria, usted queda a cargo. Mientras yo llamo a Jaime Naranjo. Carmen Gloria, si le parece, hago una pequeña relación. Me parece muy bien, don Bien, gracias. Este es el tercer proyecto de la tabla de esta sesión. Como vemos en pantalla, se trata del boletín número 14.144-03. Es un proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas. Es una moción iniciada por la senadora señora Aravena y por los senadores señores Chaguán, Durana, Elizalde y Pizarro. En lo sustantivo plantea realizar distintas modificaciones en la Ley General de Cooperativas consistentes en precisiones y, como dice la moción, que aportarán al día a día de las cooperativas. Estas modificaciones o precisiones específicamente, lo vamos a ver después en el texto comparado, en el inciso octavo del artículo 19, modifican la remisión que se efectuó del artículo 23, en el inciso segundo del artículo 23, eliminan un literal, y finalmente en el inciso tercero del artículo 58, se sustituye una revisión interna de la norma para precisar realmente de cuál es el inciso, cuál es la remisión correcta. Y ahí vamos a exponer el comparado para ir viendo, desarrollando el detalle de cada una de estas modificaciones. Eso es, senadora Aravena. Muchas gracias, Pedro. Sí, por supuesto, Básicamente aquí de lo que se trata es poder hacer ciertas correcciones que en la práctica se han visto que a partir de la ley del 2016 y que se hizo modificación de la ley de cooperativas, hay algunas pequeñas mejoras que van a, de alguna manera, a incrementar la eficacia de la ley. Entonces, en ese contexto, tal como usted bien lo dijo, hay algunos artículos en los que se pide hacer algunos cambios. Ya usted tiene eficientemente listo el comparado. Yo me gustaría que si está el encargado de organizaciones del Ministerio de Economía pudiera dar su opinión en el proyecto. O Jimena, si no estuviera el encargado. Estamos por intermedio del presidente, comentar y responder a la consulta de la senadora Aravena, que como ejecutivo estamos sumamente de acuerdo con este proyecto. Son 3 modificaciones de carácter formal a la ley de cooperativas que, como dijo la senadora, se requieren producto de la ley 20.000, la dictación de la ley 20.881 del año 2016, que introdujo una serie de mejoras y de adecuaciones a la ley de cooperativas, pero que lamentablemente por este tema de tramitación legislativa se mantuvieron algunos errores de referencia o de remisión a ciertos artículos, incisos o literales que es necesario corregir. Solo para que tengan en consideración que las 3 modificaciones en el día a día de las cooperativas y a nosotros como fiscalizador de estas organizaciones se llevan algunos absurdos. En el caso del artículo 19, por ejemplo, que una reforma de estatutos o oponerse a una reforma de estatutos sea materia de socio disidente, o sea, que dé un privilegio para salir de la cooperativa con un pago excepcional y anticipado, no viene en el espíritu de la ley y en el texto de las leyes anteriores de cooperativas. Eso en el caso del artículo 19. En el caso del artículo 23, esta incorporación del literal D como materia de Junta General de Socios especialmente citada y un quórum de 2/3 de aprobación para elegir el gerente administrador en cooperativas pequeñitas, que justamente lo que se busca en una administración simplificada, también es un absurdo que está en la ley de cooperativas y algo que dificulta en vez de ayudar el funcionamiento de las cooperativas más pequeñas. Y finalmente, en el último tiene que ver con las facultades de fiscalización de la División de Asociatividad, que se refiere a las cooperativas que no pueden ser multadas si es que no llegan a cierto capital mínimo. El absurdo acá se genera porque la revisión a uno de los incisos, que es el quinto, debe ser hecha al sexto, porque el quinto es justamente el inciso que fija o le otorga a la división la facultad de proponer la multa y fijar los montos. Entonces, el absurdo será que se le fija el parámetro de multa a cooperativas que por ley no pueden ser multadas y la referencia tiene que ser hecha al inciso sexto. Entonces, atendiendo esas 3 situaciones,
apoyamos completamente el proyecto y va a ir en pos de un mejor funcionamiento de las cooperativas y también de las facultades de fiscalización de la división. Muchas gracias. Bueno, de una u otra manera aquí podríamos entrar a quizás a generar al menos una sesión para que algunas cooperativas o agrupaciones o representantes de cooperativas puedan dar su opinión respecto a estos tres puntos, aun cuando evidentemente lo que hacen las tres modificaciones es permitir principalmente la fiscalización del ministerio, en este caso en la división de cooperativas del ministerio, respecto de una ley que tuvo un muy buen propósito, que efectivamente es muy buena, pero que tiene ciertas cosas que hay que mejorar y que, como bien dijo quien me antecedió, parecen casi un absurdo que hayan estos errores y que son de fácil modificación. Eso es principalmente la explicación que puedo dar como nosotros como autores, prácticamente todos los integrantes de esta comisión, respecto de un tema tan importante como el cooperativismo en Chile, al cual la mayoría de nosotros, si no todos, adquirimos plenamente y creemos que es una gran forma de poder apoyar la competitividad de la micro y pequeña empresa de este país, principalmente la agricultura. Así que no sé si con eso estaríamos a tiempo para que pueda retomar nuestro presidente la comisión y Pedro, si pudiera informarnos cuál sería el procedimiento legislativo para trabajar este proyecto. Gracias. Carmen Gloria. Carmen Gloria, ¿me escucha? Le paso el mando, sí. Presidente. Sí, no. Yo primero le quiero decir que no me ha contestado el diputado Naranjo, entonces le mandé un mensaje de texto y un WhatsApp y una llamada, le insistí en la llamada, así que a alguna hora del día me voy a comunicar con él. En todo caso, yo quiero agradecer a Carmen Gloria, que fue la que nos invitó, a los senadores Durana y Pizarro y quien habla, a suscribir este proyecto, hasta el senador Chaguán, que ha sido la promotora de esta iniciativa. Debiéramos establecer ahora la metodología de trabajo. Yo no sé si pudiéramos eventualmente tener una sesión con audiencias y pues, proceder a despachar el proyecto. Yo estoy de acuerdo bien, presidente, porque creo que podemos volver a repetir quizás la explicación del ministerio, pero es importante el impacto que esto pueda tener en quienes son las cooperativas y otras personas que queramos que vengan a discutir sobre el tema, profesores universitarios, etcétera, no tengo idea, pero de una u otra manera es bien urgente el poder modificar esto que quedó mal en la ley y que siempre son perfectibles las legislaciones que salen del Congreso. Perfecto, podríamos citar a la próxima sesión y ahí otorgar la audiencia correspondiente. Es proyecto artículo único, así que puede ser despachado en general y particular por la comisión. Así es. Y si el Ejecutivo tuviera alguna propuesta de cambio, le agradecería que nos lo hiciera llegar. Perfecto, presidente. Ya, entonces acordamos que en la próxima sesión vamos a otorgar audiencias para despachar este proyecto. ¿Cuándo podríamos sesionar nuevamente? Pregunto. El martes después de la semana de regiones, presidente, martes 18. Perfecto, miren, yo de acuerdo como me vaya con el presidente de la Comisión de Economía, les digo, por si fuera necesario citar una reunión que durará 15 minutos para ver qué es lo que vamos a hacer con nuestro proyecto, ya sea que se rechaza para que vaya mixta, o ya sea que lo aprobemos con modificaciones. Ya, podríamos sesionar mañana si fuera necesario, presidente, aunque sea un ratito. Y mañana a las 9:30. Sí, yo también creo que es bueno para terminar el proceso de los servicios básicos. Y ponemos en tabla estos dos proyectos. Sí, porque vamos a tener una semana que no vamos a poder sesionar. Sí, entonces mañana otorgaríamos la audiencia de 9:30 a 11. Okay. ¿Y a quién invitamos para el proyecto de cooperativa, presidente? A la asociación de cooperativas, mire, le propongo que le hagamos llegar al secretario las propuestas de... Muy bien. ¿Cómo se llama? De invitados. Sugiero que el Ejecutivo, si tiene algún cambio de texto, lo proponga mañana, no necesariamente vía indicación, porque claro, todos sabemos lo engorroso que es que tiene que pasar por las Express, la firma del presidente de la República, porque si la propuesta del Ejecutivo es compartida por los senadores, nosotros mismos podríamos firmar la indicación. Si hubiera algún aspecto de forma que haya que corregir. Y hagamos llegar a Pedro ahora, durante el día
a qué asociaciones de cooperativas podríamos eventualmente invitar para mañana. Muy bien. Perfecto. Ya, entonces, quedamos convocados para mañana, a las 9:30 de la mañana. Perfecto, de 9:30 a 11 horas. De 9:30 a 11 horas y vemos todos los proyectos. ¿Algún otro comentario? Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.